Estimados amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos, como siempre, todos los martes a las 5 de la tarde en este su programa Innovando con el CIME, desde el Consejo Departamental de Lima y desde el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Y tenemos el saludo también del presidente del capítulo, el ingeniero Edwin Chavarri, quien les da la cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan semana a semana y nos obsequian su presencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación para estar presente esta tarde y conversar sobre un tema súper trascendente para el desarrollo del país. Me refiero al ingeniero Guillermo Chino Guamaní. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un MBA en Administración de Empresas por ESAN y tiene estudios doctorales en Administración de Negocios en ESADE y ESAN. Además, él se ha desempeñado como viceministro de Minas durante 5 años en el Ministerio de Energía y Minas. Ha sido director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, gerente de Fiscalización Minera en Ocinelmin, gerente general de OCINER, gerente de Administración y Finanzas y gerente de Desarrollo Empresarial, ETC en Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte. Actualmente se desempeña como gerente general corporativo de las empresas mineras Apumayo y Anavi y es presidente del directorio de EGASA, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa. El tema que vamos a tratar hoy día con el ingeniero Guillermo Chino Guamaní es transición energética, oportunidad para la minería peruana. Guillermo, muy buenas tardes y gracias por estar presente en este programa de Innovando con el CIME. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, es muy grato volver a encontrarnos y sobre todo agradecer al CIME, el Consejo Departamental de Lima y Colegio de Ingenieros, por esta invitación. Bueno, el título de nuestra entrevista es muy sugerente y que se habla mucho en estos momentos en que el país y el mundo se encuentra abocado a lo que se llama la transición energética. ¿Qué debemos entender como transición energética? En realidad la transición energética nace por la preocupación que se tiene del cambio climático, lo que hoy llamamos cambio climático, a raíz de las transformaciones de la temperatura del planeta, en la cual una de las principales fuentes, digamos, que genera esta aceleración del cambio climático viene a ser el sector energético, exclusivamente las centrales eléctricas, sobre todo aquellas que utilizan combustibles fósiles. Entonces, lo que tenemos por transición energética es eso, es prepararnos para poder buscar nuevas fuentes de generación con la mirada y el objetivo de poder reducir las emisiones de carbono. Aparentemente, no habría una relación directa entre la minería y la transición energética, aparentemente. Pero ¿cuál es el rol entonces de la minería en esta transformación energética? Es que la minería es el principal proveedor del ingrediente o el suministro para todas las centrales fotovoltaicas, las solares fotovoltaicas, las eólicas, para todo lo que es electromovilidad, para los carros eléctricos. Se requiere cobre, se requiere oro, se requiere plata, se requiere litio, se requiere molibdeno, se requiere cobalto, entre las principales, digamos, minerales que más se utilizan dentro de esta transformación energética. Leía de que es un poco probable de que se logre la transición energética al 100% sin el apoyo del sector minero. ¿Cuál es tu opinión? Es así, o sea, no hay otra forma. O sea, y aquí entramos con una especie de huevo a la gallina o como que el perro que se quiere morder la cola, porque por un lado hay una industria extractiva con la minería que es bastante golpeada, poco entendida, y hasta en algunos casos, digamos, hay voces en contra de la minería. Pero sin embargo, para la transformación energética, la transición energética que requerimos nuevos tipos de centrales, se requieren estos insumos. ¿Dónde van a salir los minerales? ¿Dónde va a salir el cobre, la plata, el litio, el cobalto? Si no es la minería. Entonces, están amarrados. Y es una especie de una sinergia o un círculo virtuoso entre ambos sectores que entendemos que bien manejada, muy bien llevada, racionalmente explotada, en este caso recurso natural, debería darnos beneficios para toda la sociedad en el mundo. Con tu experiencia, más o menos de unos 15 a 20 años en el sector minero, con esa visión, ¿por qué debemos considerar importante
la actividad minera en el desarrollo nacional? Creo que ya está muy demostrado, hay muchas cifras en las cuales lo que impacta la minería, el sector minero, al menos en el Perú, dentro de la economía del país. Es entre el 20 y 30% de los ingresos del Estado, representa entre 10 al 14% del Producto Bruto Interno, más del 60% de las exportaciones totales son de la minería, y por cada empleo directo que genera la minería, genera entre 6 y 7, a veces se dice hasta 8 empleos indirectos, con lo cual uno puede decir que tranquilamente un tercio o un poco más de la población del Perú de alguna u otra manera depende del sector minero. Y más porque la minería requiere, para empezar, de todas las profesiones que hoy día existen. En minería se requiere todas las profesiones. Y la minería mueve todos los sectores. Mueve la banca, mueve el turismo, mueve la agricultura, mueve la fabricación, manufactura, en fin. Cualquier sector que podemos ver, la minería tiene esa intensidad de poder mover la economía de cada uno de aquellos sectores. Por eso la importancia, ¿no? Y si uno piensa que también, y lo cual es cierto, no debemos depender solamente de un sector, bueno, no matemos el sector que hoy día da mucho, sino en base a lo que genera este sector, potenciemos los demás sectores para no depender de uno solo. Se habla de la importancia, de la trascendencia, de la transición energética en nuestro país. ¿Cómo ves tú ese proceso de transformación energética en estos últimos 4 o 5 años que se está realizando en nuestro Perú? Creo que ha sido hace como 10 años atrás más o menos, se estableció como meta tener por lo menos el 5% de todo el parque de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales. Y esa meta ya se cumplió ya hace varios años atrás. Pero como el mundo sigue cambiando, sigue rodando la Tierra y queremos de alguna manera tener mayor participación en esta disminución de carbono, bueno, en el mundo, en la última COP que hubo en Glasgow, creo que fue en 2021, se estableció que para el 2050 debíamos tener prácticamente emisión cero de carbono. Y los países deberían trabajar en esa línea. Y Perú hay lineamientos, creo que salió un decreto, una resolución del Ministerio de Energía y Minas, y hay proyecto de ley para que de aquí al final de la década, al 2030, tengamos de ese 5% poder subir 15, quizás 20% del parque de generación que sea con este tipo de fuentes renovables no convencionales. Y la tecnología que viene empleando el sector minero, por ejemplo, entrevistaba hace algunas semanas al ingeniero Alex Contreras, y él hablaba de unos camiones que ya vienen de fábrica y que emplean los biocombustibles, que también es una manera de atenuar la huella de carbono. Eso, ¿cómo ves la tecnología en maquinaria, en procesos que se está empleando en nuestro país? No, es muy importante, además porque el sector minero, lo único que puede controlar el minero es el costo. Los precios de los minerales no es el precio que uno, como quien dice, le da la gana de ponerle un precio de vender el mineral, porque eso no funciona así. En el mundo los minerales tienen un precio de acuerdo al mercado y por lo tanto lo que uno puede controlar son sus costos. Y la tecnología ha desarrollado bastante, la tecnología se ha abaratado bastante, que permite tener mayor eficiencia y por lo tanto las empresas mineras hoy en día efectivamente, como el caso que mencionas, que hay unidades de transporte que utilizan biocombustibles, de paso que es más eficiente, reduce su huella de carbono, así como eso hay otros tipos de tecnologías, no solamente en unidades móviles, sino en otro tipo de maquinarias que utiliza la minería. Hoy en día hasta se ve que las universidades también deben cambiar la currícula, porque ya no es el típico minero de pico y pala, sino estamos hablando uno puede imaginar a un joven ingeniero de minas con uno de esos controles de Nintendo que tiene como 20 botones, creo, que tiene que manipular a la vez para poder controlar un equipo. Bueno, a eso estamos llegando hoy en día. Pero inclusive me comentaba que había unidades autónomas. ¿Sí? Estamos hablando ya de la mecatrónica, inteligencia artificial, por supuesto. Todo eso, ¿no? Todo eso, o sea, la tecnología avanza y un sector como la minería, que es intensiva en recursos humanos, que es intensiva, digamos, en lo que es manufactura, tiene que utilizarlo, los últimos avances en tecnología, porque abarata costos, es más eficiente. Hasta en unos casos como las unidades autónomas, en unidades subterráneas, puedo meter unidades sin choferes,
porque a veces hay accidentes, caídas de roca, falta de ventilación y por eso también reducimos, digamos, la exposición de trabajadores ante posibles accidentes que puedan ocurrir ahí. Pero todo esto nos conlleva justamente al tema que tú has elegido para esta entrevista, la trascendencia del empleo de las energías limpias en este proceso de transición energética y que desde el sector minero se viene apoyando y seguramente se va a desarrollar más aún. ¿Cómo ves tú la relación en este proceso de transición energética y el sector minero en el área de la academia, en el área del Estado y en el área del sector privado? A ver, empezaría por el lado del sector privado. Es como una oportunidad para las empresas mineras, obviamente en el caso de Perú son privadas, de poder proveer y suministrar al mundo los minerales que necesitan estas centrales de energía de cara a esta transición energética. Por el lado del Estado, es ante mayor minería que hoy en día, en el caso peruano, genera muchos impuestos, muchos ingresos, le va a generar más ingresos para el erario nacional. Y si cuanto más demanda hay por la ley del mercado, la oferta y la demanda, los minerales suben de precio y con mayor razón los ingresos y los impuestos serán mayores. Para el lado de la universidad, un poco que hablaba hace un momento, o sea, ya las currículas de la clásica currícula tienen que empezar a adaptarse, adecuarse y no solamente tener, digamos, las clásicas teorías de cómo entender la minería, desarrollarla, planificarla, sino hasta en el uso intensivo de la tecnología, el hecho de, la verdad que yo me sorprendo, en mi época era un joystick, era una palanca y un botón, yo no sé cómo los chicos manipulan tantos botones a la vez, ¿no? Entonces estamos llegando a otro tipo de habilidades, no solamente de competencias duras, blandas, sino una especie de unas habilidades, digamos, manuales, por decirlo así, que tiene que desarrollar hoy día el estudiante, ingeniería y en realidad cualquier profesión, claro. Cualquier profesión de como tú bien has dicho, la minería pues, es una actividad multidisciplinaria. Sí. Entonces, eso implica de que las currículas también tengan que dar una mirada, un refresco, una actualización, y probablemente eso implique también algunos comités, ¿no?, que puedan aportar a las universidades estos cambios tan necesarios para poder solventar el requerimiento de profesionales competentes, porque la tecnología implica también profesionales competentes que puedan acceder a ello, porque si no, ¿dónde está el...? Claro, nos quedamos, y hay otros países cercanos como Chile, no está tan muy lejos Estados Unidos, Canadá y Australia, a pesar que uno lo ve lejos, pero de Chile a Australia nomás hay un vuelo directo, o sea, donde los profesionales son altamente capacitados y no podemos quedarnos atrás. Y aquí hay una especie de divorcio que últimamente hay cierta conexión, pero no lo suficiente, entre la academia y las empresas. ¿A qué crees tú que se debe eso? Esto es algo, yo le diría endémico, o sea, toda la vida ha sido así. Uno va a una universidad de Estados Unidos y las tesis doctorales son financiadas por las empresas, porque las empresas son las primeras interesadas en desarrollar ciertos avances y están dispuestas a cubrir la tesis de algún estudiante ahí por encontrar alguna solución tecnológica para un problema específico que tiene alguna empresa. Eso es lo que está faltando acá. Acá ya hay algunas iniciativas, se han creado unos centros tecnológicos que esperemos eso se desarrolle más, porque de cara de la industria con la academia es la única forma de poder avanzar y seguir adelante y actualizar a los jóvenes estudiantes. Alguna vez comentaron de que en muchos de los cambios que el Perú necesita requiere de que desde la educación básica, desde la secundaria, los adolescentes sepan, por ejemplo, qué implica una transición energética, por qué es importante el sector pesquero, el sector minero, el sector la inversión, y no esperar que lleguen a la universidad y ahí encuentren unos escenarios a veces no tan claros, porque eso ya debió ser la base para que ellos puedan tener acceso a una información veraz, a una información real y no deformada, ¿no? Y que pueda hacer que ellos como profesionales vean a esos sectores no como lo ven ahora. Por eso una pregunta que ahora tendría que hacerte: ¿cuál es el impacto que a tu modo de ver genera en el sector de la transición energética, en el sector minero, este escenario un poco convulsivo que vive el país? Es un impacto muy fuerte,
porque la minería es intensiva en capital, hay que invertir mucho. Estamos hablando que hoy en día un megaproyecto minero, hasta hace poco estamos viendo que Quellaveco, que recientemente acaba de entrar en operación, estamos hablando de 5.800 millones de dólares, un solo proyecto. La ampliación de Cerro Verde, que es una ampliación, no es un nuevo proyecto, es una nueva mina, es la ampliación, 5.800 millones de dólares también costó, con en su momento se hablaba de 4.800. Las Bambas costaban más de 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de inversiones enormes, que en realidad hoy en día los inversionistas, ante esta coyuntura que está pasando el país, lo piensan mucho, porque poner su plata en un país en la cual hay mucha convulsión social, hay mucha crisis política, en donde se plantea a veces cambiar las reglas del juego, hace que el inversionista prefiera no invertir todavía. La minería es de largo alcance, de largo plazo. Algún día van a entrar, pero hoy día no van a entrar, se van a esperar y mirarán otras alternativas, otros países donde empezar a hacer sus inversiones. Por eso hace mucho daño la situación en la cual vive el país. Ya lo que tú has mencionado, Antonio, es con respecto a la educación. Hay que formar a los chicos desde jóvenes, desde el colegio. Y creo que alguna oportunidad que conversamos anteriormente, hablábamos de que en el colegio, seguro que tú y yo recuerdo, estudiamos y en el colegio nos hablaban de los 3 reinos, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Inclusive están en nuestro escudo nacional, están representados los 3 reinos. Y hoy día no se ve nada, por lo menos no se ve el reino mineral. O sea, en el colegio he tenido hijos que han estudiado en el colegio, nada de minería les enseña. Y así por minería muchos otros sectores. Habla mucho de medio ambiente, de cuidado medioambiental, lo cual está muy bien, está perfecto, pero no debemos, digamos, por mencionar un sector o un cierto tema, descuidar otros que siguen siendo importantes para el país. Y hoy día es clave para la economía del país. O sea, no se puede pensar hoy día al Perú sin la minería. ¿De dónde van a salir los recursos para construir puentes, carreteras, una serie de cosas que lamentablemente no se hacen? O sea, satanizan a la minería que no deja nada, pero la minería deja mucho dinero. Y la Contraloría muy claramente está hablando de 25.000 millones de soles que se van en corrupción y otros 15.000 millones de soles que no se gastan, que le sobra el dinero del tesoro público. Y mucho de ese dinero viene de los impuestos que da la minería. A través del canon. A través del cano, a través del impuesto especial a la minería, de diversos impuestos que pagan. Es anecdótico que pueblos que reciben una gran cantidad de dinero por canon y tú no ves obras en ese pueblo. Sigue tan atrasado como hace 15, 20 años. ¿Y qué pasó con los millones, los miles de dólares? O sea, no hay gente que pueda, perdón Guillermo, que pueda desarrollar proyectos, no están capacitados. O sea, los cargos llegan, deben ser buenas personas. Sí. Pero con buenas personas, un Perú no solamente crece, sino la estructura social, claro. Y digamos, y de alguna manera la estructura la cual tenemos a nivel de regiones no es la mejor. Yo no digo que sea mala, tampoco que es buena, simplemente no es la mejor. Hay que fortalecerla, ¿no? Pero no podemos dejar de lado tantos recursos, tanto dinero, que se pierda, se vaya en corrupción, cuando la gente, como tú bien mencionas, necesita, no tienen agua, no tienen luz, no tienen educación, salud. Y muchas veces le echan la culpa al sector minero de un pueblo que está al lado. Y no es que el sector minero no haga nada, sí hace algo, pero tampoco puede resolver los problemas del país. Para eso el sector minero, mediante su responsabilidad social, da algo. Pero el gran grueso lo dan impuestos, que es el Estado el que tiene que también llegar allá. Y que lamentablemente no está llegando, ¿no? Entonces, justamente hablabas tú del desarrollo energético del Perú, y en una entrevista que tuve con el jefe del COES, él manifestó que en estos próximos 10 años, lamentablemente, no va a haber mucho desarrollo porque no hay empresas que van a consumir. Entonces, solamente hay para la demanda, para satisfacer lo interno, pero para los grandes megaproyectos no hay. Por ejemplo, hay un megaproyecto de Chancay. ¿Qué incidencia tendría ese puerto, ese megaproyecto de Chancay con la minería? Bueno, estaba hecho principalmente para el sector minero. Es una especie de una alternativa o complemento a lo que ya tenemos en el Callao, que hay una faja transportadora tubular para poder embarcar los minerales. El puerto de Chancay también se prestaba como otra infraestructura que podría permitirnos a facilitar la exportación de minerales, ¿no? Y va a ser muy necesario, claro que lo es.
Hace poco también están hablando del puerto de Marcona, que puede ser una gran alternativa para los minerales que pueden salir sobre todo en la zona de Apurímac, que te hace un recorrido largo hasta Matarán y Arequipa, cuando podrían salir por Marcona, ¿no? Y esa infraestructura de una manera ayuda y contribuye al desarrollo en todo ese eje, en todo ese paso, ¿no? Claro, y sobre todo de que la posición del Perú en Sudamérica es una posición especial, le daría una importancia geopolítica importante, Por ¿no? supuesto, somos la salida natural hacia el Asia, somos el hub, estamos en el centro para poder salir a suministrar a los grandes países del Asia. Y eso es lo que a veces la población no conoce. Yo creo que nos falta difundir. Por eso nace este programa de Innovando con el CIME, para que comentarios como el tuyo, los saberes que tú nos propicias ahora, cumplan con ese eslogan que tiene el programa: una opinión oportuna, actualizada y profesional. Entonces, los amigos que nos están viendo hoy día y los que nos van a ver en la repetición, en la grabación, esto va a invitar a una reflexión. Pero más allá que una reflexión, acción. ¿Qué puedo hacer desde donde estoy? ¿No? Entonces, hablabas tú de la importancia que tiene, o de la relación íntima que tiene, o directa, entre la transición energética y el sector minero. ¿Está preparado el sector minero para que esta transición energética se haga con mayor aceleración? El sector minero está muy preparado, proyectos tiene. El gran problema siempre ha sido la conflictividad social que no le permite avanzar en sus proyectos, la alta tramitología que hoy día existe para sacar permisos y poder avanzar, ¿no? Es lo que de alguna manera desincentiva a muchos inversionistas a seguir apostando por el Perú, a pesar que geológicamente tenemos un alto potencial. Todas estas otras variables hacen de que los inversionistas estén esperando sus inversiones ahí. Desde tu punto de vista, ¿qué requiere, qué necesita el sector minero para seguir desarrollándose e involucrándose en este tema de la transformación energética? A ver, quizás habría que ver primero que nada, porque nos están escuchando los amigos que nos están viendo en este momento y los que verán la repetición. Claro, algunos dirán, sí, pero solamente exportamos concentrado, materia prima, nada de valor agregado, ¿no? O sea, y aquí hay que hablar del valor agregado en dos aspectos. Uno, el valor agregado que sí genera hoy día la minería en poder generar y desarrollar los otros sectores, la metalmecánica, la manufactura, centros de salud, la banca y una serie de cosas. Sí hay un valor agregado ahí, porque mueve mucho de esos sectores. Pero por otro lado, cuando uno dice darle un valor agregado a la misma materia, es decir, llegar hasta un producto terminado, eso va a depender mucho de las condiciones del mercado. O sea, hoy en día las grandes refinerías, ¿por qué no refinamos y sacamos metales? Porque las grandes refinerías están en el Asia y es mucho más barato hacerlo allá que refinarlo acá. O sea, va a salir muy caro refinar acá para exportar los metales. Lo cual yo no digo que no se haga. O sea, lo que hay que hacer en un gobierno, digamos, creativo, innovador, lo que podría hacer es ver qué facilidades requiere un inversionista para poner refinerías e industrias para hasta sacar productos terminados y no tener que estar sacando 100% los concentrados a materias primas. Pero lo hacemos bajo reglas del mercado, no bajo una imposición, porque las imposiciones de que se ponga una refinería y se refine acá, nuestros productos se van a encarecer. Y nuevamente, no es que yo venda el metal al precio que yo quiera, el metal se vende de acuerdo a las condiciones del mercado. Quisiera partir por ese lado, en la cual sí digamos, hay un tema que trabajar ahí, por desarrollar, pues de hecho que lo hay, ¿no? Lo que es la industrialización, digamos, de nuestras materias primas. Me perdí un poquito del tema de tu pregunta, Antonio, que era... ¿Qué factores permiten o requiere el sector minero para seguir desarrollándose y estar en línea con la transición energética que genera desarrollo al país? Sí. ¿No? A ver, como te comenté, la transición energética va a requerir todos estos minerales, ¿no? Y necesitamos que en poco tiempo poder transformar esa energía, dejando de lado o disminuyendo en todo caso el uso de combustibles fósiles. De esa manera podemos tener un país mucho más limpio, aunque nosotros no somos un gran contribuyente en el mundo, pero igual tenemos que poner nuestra cuota, digamos, de limpieza. Y el sector minero lo que requiere para poder suministrar lo que se viene en la industria nacional, pero sobre todo en la industria mundial, porque nuestra minería abarca para el mundo,
es que tengamos condiciones adecuadas para que se desarrollen los nuevos proyectos. Y para eso implica darle las facilidades. Yo no digo que sea una explotación irracional, sino facilidades dentro de lo que se pueda dar a la exploración minera para poder encontrar los nuevos yacimientos mineros que nos permitan seguir y mantener un crecimiento y nos permitan tener ingresos para el país en los próximos años. Y eso implica nuevamente dar facilidades, cambiar ciertas reglas de juegos. Estamos hablando de poder tener menor conflictividad, claro. o sea, menor conflictividad, trabajar más de cerca con las comunidades, no solamente el Estado, esta es la empresa, el Estado, la misma comunidad, tenemos que trabajar mucho más de cerca, la academia también tiene que ayudarnos en esto, y por otro lado también está todo el tema de las tramitologías, ¿no? Porque no es posible que un permiso para poder avanzar tome años, claro, tome años, ¿no? En una entrevista que tuve, me manifestaron algo que a mí me sorprendió, de que las normas sobre el cuidado del medio ambiente ahora son extremadamente estrictas. Satanizar la minería por ello no es correcto, porque se pasan como 10 trámites para poder evaluar esos expedientes que demoran, como tú bien dices, muchos años. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? El problema es que mucho trámite, mucha burocracia, poca efectividad, y pareciera que hay un despropósito en esas acciones y no saben que el sector minero va a contribuir, como tú bien dices, y el tema que has tratado hoy día es muy importante para la transición energética, que es el bienestar no solamente de un sector, es de todo el mundo, ¿no? Y además, los recursos mineros que hoy día los tenemos enterrados, hay que explotarlos lo antes posible, racionalmente, para el beneficio del país. Porque quién sabe, aquí a una década, cerca de 2 décadas, si no salen esos minerales, saldrán algunas alternativas, en el caso del cobre se habla del famoso grafeno, y sí, en el mundo van apareciendo cosas, digamos, que puede ser que nos desplace y hayamos perdido la oportunidad de darle valor a esos recursos naturales, ¿no? Explotados racionalmente. Claro, porque la tecnología va a buscar alternativas que compensen eso. Lo va a buscar, y lo va a buscar. ¿No? Entonces, cuando vamos a querer hacerlo, ya no tiene sentido hacerlo, claro, porque ya fue. Así es. Y un sector o un país que depende hoy día mucho de la minería no puede darse el lujo de desaprovechar esas oportunidades, porque estaríamos restringiendo de una manera castigando a las futuras generaciones. ¿De qué van a vivir las futuras generaciones si es que no hay los ingresos que... ¿Qué escenario les espera? Así es. ¿No? Más pobreza. El medio ambiente, todo el mundo está de acuerdo, hay que cuidarlo, hay que cuidar el planeta, la casa tenemos que cuidar. Las normas en medio ambiente, algunas pueden ser rígidas, otras están en lo común, pero en fin, son las reglas que hoy día tenemos, nadie está pidiendo cambiarlas, simplemente bajo lo que están, si lo que se pide es mayor celeridad y mayor agilidad en el caso de los trámites para los permisos. En estos 5 años o 10 años, Guillermo, ¿cómo has visto la evolución del desarrollo de la tecnología específica en minería y su relación con el tema energético? Hoy día hablamos, en el caso de la minería y en el cobre, particularmente hablamos del cobre verde, por ejemplo, ¿no? Aquel cobre que una empresa minera produce en base a que 100% de su energía eléctrica está en función a fuentes de energías renovables no convencionales, principalmente eólicas y solares. Entonces, el famoso le llaman cobre verde, inclusive hasta hay mercados que pagan incluso por este cobre verde. Así como lo hay en el caso del oro, que no está tan asociado al tema de la energía, sino es el oro responsable, porque detrás de esa producción del oro no hay trata de personas, trabajo infantil, explotación, claro, en fin, cosas. O sea, en el caso del cobre se está hablando del cobre verde. Hoy en día las empresas eléctricas, las que más tenemos son las hidroeléctricas, algunas que tienen solares, eólicas, entregan un certificado a sus clientes, entre ellas las mineras, de que el 100% de la energía que le ha vendido es convencional, no renovable. No renovable, pero renovable no convencional. Porque la renovable convencional le llamamos a las hidráulicas, la del agua, que siempre había, es una energía limpia, pero las no convencionales son las eólicas, biomasa, hablamos la aeromar, solar y otras más.
Cuando asoma en el escenario esto de las energías, de la transición energética, ¿cuál fue la respuesta del sector minero en cuanto apareció en el escenario esos conceptos? Definitivamente ha sido la oportunidad, o sea, es la oportunidad. Lo vieron como una oportunidad. Además, y estamos tratando de emigrar, pues, el gran problema es que los minerales están donde Dios los puso, no están donde yo quisiera que estén. O sea, y últimamente hablamos mucho de litio, el cobalto, que son los grandes conductores de energía o almacenadores de energía. Y litio hemos encontrado en Puno, una reserva, bueno, algo asociado a la roca de uranio, que es un proceso distinto que la que tiene el litio en Bolivia y Argentina, que es ensalada, ¿no? Entonces el método de explotación es totalmente distinto. Pero en fin, rápidamente se ha movido ese mercado del litio. Nosotros no lo hemos aprovechado porque no hemos encontrado salares, a pesar de este proyecto de litio que hay en Puno. Pero Argentina ha crecido muchísimo el litio, hay muchas empresas, las grandes empresas están hoy ya en Argentina explotando litio, o sea, porque el precio del litio se ha disparado exponencialmente porque se está demandando demasiado. Aquí ha habido un pequeño desfase. ¿Podrías explicar esa partecita? ¿Por qué no? En el caso del litio, la calidad porque nuevamente, no es que el litio encuentre en cualquier lado, el litio está donde Dios lo puso y hay que encontrarlo. El tema de la minería es que está enterrado, los minerales están enterrados y no sabemos dónde están. Ojalá estuvieran en algún lado del Perú y poder explotarlos, pero hay que encontrarlos. Entonces, hay que explorar. Y de cada 100 proyectos de exploración, uno se hace en mina. O sea, es más o menos el ratio. O sea, hay mucho gasto en exploración y solamente uno se convierte en mina. No hemos encontrado litio, pero tenemos mucho cobre. Cobre tenemos en abundancia hasta para poder alcanzar la producción que hoy día tiene Chile. Chile es el primer productor de cobre en el mundo y nosotros somos el segundo. Y Chile produce más del doble de lo que nosotros producimos. Y entre Chile y Perú tenemos más o menos 40, un poco más del 40% de la producción de cobre en el mundo. Entonces, sí tenemos una posición estratégica. Cobre se va a seguir demandando también para todo el tema de la transición energética. Metales preciosos como el oro y la plata también hay, aunque en el caso del oro no hemos encontrado mayores reservas, ni siquiera en el mundo se han encontrado grandes yacimientos del oro, pero hay que buscarlo, ¿no? Entonces, no es que el mineral lo encuentre donde yo hago un hueco aquí y ya lo encontré, hay que empezar a buscarlo y si bien no hemos encontrado más allá de Puno algo de litio, tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro, tenemos plomo, ¿no? y otros minerales más que todavía se van a seguir usando. Porque ahora se viene un escenario con esto de la electromovilidad, ¿no? Es una oportunidad también y seguramente con las tecnologías que van a desarrollar para la detección de las vetas de minerales, probablemente también ahí puedan encontrar. No, en realidad la gran fuente de las emisiones de dióxido de carbono es el transporte. Entonces, claro, lo que hay que cambiar justamente es las fuentes de energía que utiliza ese transporte y hay que sacar un poco los combustibles fósiles, ¿no? Y por eso que la electromovilidad, los carros eléctricos está tomando mucha fuerza en el mundo, ¿no? Acá, no sé en el Perú cuánto se puede desarrollar porque hay que ser claro, o sea, un carro eléctrico no es barato, así es caro, ¿no? Entonces, pero hay mercados que sí la necesitan, demandan, y nosotros, por lo menos desde el punto de vista de materias primas, estamos en una posición en la cual podemos aprovechar y suministrar hasta que el mercado interno pueda tener una mejor posición y podamos también abastecernos en la producción, digamos, de automóviles eléctricos aquí en el país. ¿Qué medidas crees tú que el sector minero debería realizar para poder sensibilizar a toda la sociedad en el empleo, primero en su participación en esto de la transición energética y segundo en su rol como ente que contribuye al desarrollo social de las comunidades? Yo creo que sería más una exhortación a cierta parte de la población que todavía tiene dudas de la minería, un sector extractivo muy importante, en que confíe que es un sector, o sea, estamos hablando de la buena minería, ha habido malas experiencias y esa, descartemos, es algo que no debemos permitir y aquello que se ha actuado mal hay que corregirlo y seguir para adelante, ¿no? Pero un sector como la minería que utiliza últimamente mucho los avances tecnológicos, cada vez es el sector más regulado, más controlado y al que más impuesto le saca, ¿no? Entonces, el que más contribuye. Y encima es el que más contribuye. Entonces, hay que seguir apostando porque genera empleo, genera desarrollo, y claro, no pueden decirnos de que no genera nada
si es que no articulamos junto con el Estado, que tiene los principales ingresos que genera la minería, también pone su parte con esos impuestos para poder generar ese desarrollo, ¿no? Pero lo que necesitamos es que la gente entienda que la minería es un sector extractivo que no excluye a otros sectores. O sea, la minería no excluye la agricultura, tranquilamente pueden convivir ambos y hasta muchos otros sectores más pueden convivir, digamos, juntamente con el bienestar o pensando en el bienestar y el desarrollo de las poblaciones. Y hay que pensar que un sector minero, una empresa minera, debería ser el eje de desarrollo de esas poblaciones, ¿no? Que esas poblaciones tengan un plan de desarrollo comunal, distrital, provincial, en base a los ingresos que va a generar esa minería. Pero lo que no podemos seguir es, bajo el actual esquema en que los impuestos van una parte al gobierno regional y otra parte al gobierno nacional, y nunca se ve que ese dinero regrese a esas comunidades cercanas a la minería. Y muchas veces las inversiones se hacen con fines políticos, porque el político ese recurso prefiere invertirlo en la capital del departamento, porque ahí es donde va a obtener votos. No en una comunidad para sacar 4 o 5 votos, no, ellos prefieren en las provincias. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Hay que darles a ciertas herramientas a los gobiernos regionales, pero también hay que establecerles prioridades, que con este recurso tú no puedes invertir en otra cosa por decir si es que no es en agua potable, porque estás déficit de agua potable. Necesitamos, una vez que curas tu déficit de agua potable, pasamos al tema de educación o pasamos al tema de salud, pero hay que establecerle prioridades y no hoy en día que estén botando el dinero, construyendo plazas, museos, piscinas temperadas en plazas de armas, que la verdad que no traen ningún beneficio para nadie. Claro, es cierto lo que tú dices, y además el Estado debería dar, a través del Ejecutivo o el Legislativo, normas precisas y claras para sancionar el desvío de esos dineros que son del Estado y que viene pues de lo que pagan las empresas por la explotación y que debería revertir en el beneficio de la población. No habría todos estos conflictos que hoy estamos viviendo, justamente porque la injusticia no viene del Estado, sino viene de los que están en las regiones, en las alcaldías y que no hacen buen uso correcto de este dinero. Finalmente, Guillermo, en este programa en vivo el tiempo siempre mágicamente nos envuelve. ¿Cuáles serían tus conclusiones principales acerca de este tema que el día de hoy has tenido la gentileza de poder recrear con nosotros, acerca de la transición energética y su relación con el sector minero? Primero que nada, que la transición energética es algo que viene ya de años atrás, y es algo que va a continuar y tenemos que avanzar en esa línea en reducir la huella de carbono, en reducir las emisiones de carbono. Y todos los sectores, toda industria debe participar en esa reducción. Y la transición energética representa, dentro de esta línea que todos los países estamos siguiendo, representa oportunidad para ciertos sectores, y entre ellas la minería. En el caso y el Perú es uno de los principales jugadores mineros en el mundo. Estamos, como dice, en la Champions League de la minería en el mundo, está el Perú. Y no podemos aprovechar esas oportunidades. Una década más adelante, 2 décadas, quién sabe si los recursos mineros van a ser otros y se va a privilegiar otros minerales que de repente hoy no tenemos en el país. Entonces lo que hay que buscar es cómo ayudar a que encontrar primero los proyectos mineros y poder ayudarlos en su operación o el inicio de su operación, y que a su vez se convierta en el eje de desarrollo de muchos pueblos que hoy día están tan necesitados. Eso es lo que debemos trabajar. Cualquier administración que entre, sea de izquierda, de centro, de derecha, quien venga, debería trabajar por el desarrollo y el futuro de esas poblaciones, el futuro de las nuevas generaciones, en función a lo que hoy ya tenemos. Quizás más adelante, quizás en 10, en 1 o 2 décadas más adelante, de repente el turismo o otra industria es la que más contribuye, no sabemos. Hoy día sí sabemos que es la minería y no podemos dejar de lado y pasar esa oportunidad de poder poner en valor muchos proyectos mineros que tenemos ahí. Bueno, Guillermo, nuevamente te reitero mi gratitud y la del presidente del capítulo, Edwin Chávarri, por tu gentil asistencia a este programa Innovando con el CIME, cuyo eslogan justamente es una opinión
oportuna, actualizada y profesional. Muchas gracias, Guillermo, el mejor de los éxitos, y te estaremos invitando para otros programas y otros eventos que tenga programado el CIME. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, y al CIME también. Muy bien, amigos, ha sido el programa con el ingeniero Guillermo Chino Guamaní, con el tema Transición Energética, Oportunidad para la Minería Peruana. Y a ustedes los invito para que el próximo martes a las 5 de la tarde estemos en su programa Innovando con el CIME. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, mil éxitos. Felicidades.